Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos inicio a, a nuestro instituto y quisiera orar antes de empezar. Si me acompañan, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa, Señor. Gracias te damos por tu bondad, Señor, por tu gran amor, Señor, con la cual tú nos has amado, Señor. Por las abundantes riquezas, Señor, de tu gracia para con nosotros en Cristo, Señor, así como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias y hoy, Señor, pedimos tu ayuda para estudiar este libro tan rico, Señor, en doctrina, el libro de Efesios, Señor. Que tú puedas ministrar nuestros corazones, Señor. Que tú puedas ministrar, Señor, el corazón de tu pueblo, de todos quienes estamos aquí, y de aquellos también que nos estarán escuchando y viendo a través del Facebook y a través del canal de YouTube, Señor. Que seas tú bendiciendo tu palabra hoy en esta noche. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Continuamos, hermano, entonces con el estudio de los libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar el libro de Efesios. Estamos en la clase número 17, dando continuidad a nuestra serie de clases de panorama del Nuevo Testamento. El libro de Efesios, sin dudas, hermanos, es una obra gloriosa del Espíritu Santo. Considero, hermanos, que es uno de los libros clásicos entre el libro de Romanos, Gálatas, así también el libro de Efesios, ¿verdad? Entonces, iniciemos por el capítulo 1, versículo 1. El saludo del apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol del Señor, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, a los que están en Éfeso. Al menos en esta versión de Reina Valera dice y especifica a los que están en Éfeso. Hay otras versiones en la cual trae esa parte en blanco, ¿verdad? Considerando que Pablo ha escrito este libro a todas las iglesias que Pablo había plantado en sus 3 años de estadía en Éfeso, ¿verdad? Y habiendo levantado varias iglesias, ¿verdad? Bien, el saludo que caracteriza aquí hay 2 palabras: gracia y paz. El versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia significa charis, el tradicional saludo que los griegos utilizan, y paz, que significa shalom, que es un saludo que utilizan los judíos. Me gustaría dar lectura de este capítulo 1, versículo 1 al 14, y nuestro auditorio de este libro, de esta epístola que había escrito Pablo, son gentiles. No descartamos que haya entre ellos judíos, ¿verdad?, que habían sido dispersados a todo el imperio romano, ¿verdad?, en aquel entonces, ¿verdad? Porque bien sabemos que los judíos estaban dispersos en todo el imperio romano, ¿verdad? Dios en su providencia ha permitido eso, y nosotros sabemos que Pablo, las veces que iba en las ciudades y llegaba, dice, ¿dónde primeramente entraba? En una sinagoga, ¿verdad?
Y ahí estaban los judíos. Y empezaban los judíos a exponerle las escrituras y a evidenciar que Cristo Jesús, aquel que fue crucificado y que resucitó entre los muertos, era el Mesías que ellos habían esperado, ¿verdad? Bien. Entonces, de la misma manera que Pablo inicia su saludo y lo saluda a los efesios diciendo gracias y paz a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de esa forma también culmina. Vamos a estar viendo las salutaciones finales de Pablo con esas mismas palabras, ¿verdad? Eso nos indica que son gentiles a quienes va dirigido esta carta, ¿verdad? Leamos, mis hermanos, dice el capítulo 3, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quisiera resaltar acá, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Con toda, es absoluto, ¿verdad? Es con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí me detengo brevemente, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En este estudio del libro de Efesios vamos a estar viendo la sabiduría de Dios en producir y en lograr la unidad de los gentiles y los judíos. Tantos gentiles y judíos estaban, por la obra del Evangelio, en unidad adorando a Dios en una iglesia, ¿verdad? El 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, Pablo, los que primeramente esperábamos en Cristo, Pablo como judío, en Él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sencillamente leímos esta parte para ver cómo Pablo iba tornando esta carta hacia los gentiles, ¿verdad? Bien. El mensaje de Efesios es una carta de la gracia de Dios que trae paz entre el hombre y Dios y entre los hermanos en Cristo, ¿verdad? Efesios 2:14 vemos este mensaje central. Pablo escribe, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La gracia de Dios reconcilia a los que creen en Dios en el eje vertical, ¿verdad? Tantos judíos como gentiles, ¿verdad? Entonces el Evangelio trae esa reconciliación, ¿verdad? Nos reconciliamos con Dios a través del Evangelio y también, y recordemos, hermanos, que antes de que el Evangelio llegue a nuestras vidas, éramos enemigos de Dios, ¿verdad?
Así también los efesios, ¿verdad? Pero ahora somos sus amigos, adoptados como hijos suyos, y la gracia de Dios une a judíos y gentiles. De este modo, todos los que confían en Él ya no son extraños, en cambio, en el eje horizontal somos conciudadanos en el reino de Dios y hermanos en Cristo. Eso es lo que pasaba con los gentiles y judíos, ¿verdad? El mensaje de Efesios se puede resumir en una simple oración. Han recibido la gracia sobrenatural para la gloria de Dios, por tanto vivan en la unidad sobrenatural para la gloria de Dios. Gracia y paz. Esto se está refiriendo, han experimentado tanto los gentiles y los judíos la gracia de Dios, estaban reconciliados con Dios, entonces ellos podían estar en unidad, estar en paz, ¿verdad? Porque recuerden, hermanos, que tanto los judíos y los gentiles había una separación, ¿verdad? Ellos no tenían relación, ¿verdad? No tenían, Dios le ha establecido, ¿verdad? De manera a mantener santo a su pueblo, leyes, ordenanzas, ¿verdad? Para que puedan ellos santificarse, ¿verdad? Pero esto en Cristo, todas las leyes ceremoniales y también las leyes que regulaban su alimentación, digamos, ya no tenía vigencia, ¿verdad? Para continuar, me gustaría ver un poco el contexto y también el propósito de este libro. En ese sentido, no está de más hacernos esta pregunta: ¿por qué se escribió esta carta? La carta, el libro de Efesios. Si nosotros vemos las demás cartas que Pablo ha escrito, en su mayoría fue escrita en respuesta a problemas específicos que se daban en la iglesia, ¿verdad? El ejemplo de la epístola a los Corintios, podemos citar que este libro fue escrito, ¿verdad?, en respuesta a la inmadurez espiritual de los corintios, ¿verdad? Uno decía, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y Pablo le dice que Pablo le trata como niños espirituales, ¿verdad? Por su inmadurez. También vemos un caso de inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces también Pablo, con ese motivo, ha escrito también el libro de Corintios. También vemos que ellos se jactaban. Era una iglesia llena de dones, ¿verdad? Pero ellos se jactaban por eso, y Pablo escribe esta epístola a los Corintios para traer orden en la iglesia, para poner orden, ¿verdad? A diferencia de este libro de Efesios, vemos que no es ese el motivo, ¿verdad? No es porque hay un problema en la iglesia y Pablo iba a traer dirección de parte del Señor, ¿verdad? En cambio, este libro es muy general. Vemos que los capítulos 1 al 3 describe como un hecho consumado esta unidad, y los capítulos 4 al 6, donde la unidad es vista como un objetivo, ¿verdad? En otras palabras, el libro describe los capítulos 1 al 3, la unidad como si ya hubiera sido lograda por Dios, y luego llama a los cristianos a trabajar hacia la unidad que aún no está completa, ¿verdad? Eso es el panorama que nos presenta este libro ahora.
Es probable que Pablo haya escrito esta carta, poniendo un poco de contexto, alrededor del año 60 después de Cristo, aproximadamente 6 años de haber dejado Éfeso, mientras estaba en prisión en Roma. A modo de resumen, si me acompañan por favor ahí en sus folletos, pueden fijarse en cada punto que vamos a ir desarrollando. Entonces, a modo de resumen, del capítulo 1 al 3, podemos leer de esta manera: Bendito sea Dios que nos predestinó para ser redimidos por medio de Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. No ceso de dar gracias por vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Como resultado, Dios ha derribado la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa soy prisionero de Cristo Jesús. Así llegamos al capítulo 3, ¿verdad? Por tanto, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que el poder sobrenatural de Dios obre en ti esta clase de unidad. Eso es en resumidas palabras lo que Pablo estaba escribiendo ahora en estos capítulos. También podemos aplicar esta unidad que vemos que Dios lograba a través del Evangelio, tanto gentiles como judíos, también aplicar a nuestra iglesia, ¿verdad? A un contexto de iglesia local. Si me siguen ahí, dice el capítulo 1, Dios elige. Estuvimos leyendo al empezar, dice: bendito sea el Dios, bendito sea Dios que nos predestinó para ser redimidos por medio de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia. No ceso de dar gracias por vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, en la primera parte del capítulo 1, Pablo alaba a Dios por elegir a pecadores para la redención en Cristo. Vemos en Efesios 1, 3 al 4. Si me acompañan en la lectura, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego Pablo continúa describiendo estas bendiciones espirituales. Dios nos predestinó, nos adoptó como hijos suyos, nos redimió a través de la sangre de Cristo, perdonó nuestros pecados, nos reveló su voluntad. Y ahí vemos que la salvación no es un derecho, ¿verdad?, que poseemos en virtud del nacimiento, la voluntad o cualquier otra cosa. La elección es un privilegio. Esto es lo que quiero que resaltemos, hermano. Dice: la elección es un privilegio que recibimos debido al gran y desbordante amor de Dios por nosotros en Cristo. La riqueza de la gracia de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como suelo decir, nos basta, a mí me hubiera bastado con solo recibir el perdón de mis pecados, ¿verdad? ¿Y qué nos dice acá en Efesios 1, 7 y 8, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No solamente Dios
perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Sino que Él hizo sobreabundar para con nosotros, ¿verdad? En toda sabiduría e inteligencia. Nos ha dado de su Espíritu, fuimos adoptados en la familia de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos ha dado su palabra y con su palabra tenemos toda la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da, ¿verdad? La salvación no es algo que mereciéramos, sino que fue una elección de Dios. Algunas personas piensan que la idea de que Dios elija o escoja a personas para conocerlo, incluso antes de la creación del mundo, en lo que leemos en el versículo 3, dicen que es intrínsecamente impersonal y transaccional. Es decir, Dios no nos amó desde antes de la fundación del mundo, sino fue hecho el sacrificio de Dios y se me hace que los hombres deciden creer y son salvos, pero no dice eso la Biblia. Estuvimos leyendo el versículo 5 del capítulo 1, dice, en amor fuimos escogidos, fuimos predestinados, ¿verdad? O sea, a lo que antes conoció, dice, a estos también llamó. O sea, Dios a quienes salvó, lo hizo en base a su eterno amor, ¿verdad? Esta carta dice que no podría estar más lejos de la verdad, y lo vemos en el versículo 4 y 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es por el gran amor de Dios que pecadores como nosotros podrían convertirse y formar parte de la familia de Dios. Si de tal manera nos ha amado Dios, deberíamos desear conocerle más. El Creador del universo ha amado a su pueblo desde toda la eternidad. Entonces, una pregunta que surge ahora, ¿por qué no querríamos buscarle y conocerle más? Eso es exactamente lo que Pablo ora por estos cristianos en Éfeso. Efesios 1:15, ¿verdad? Donde Pablo empieza a orar hasta el versículo 23, diciendo estas palabras: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que también sea este anhelo, que tengamos ese anhelo ahora y esa oración también en nuestros corazones, ¿verdad? Porque nada de especial tuvimos, ¿verdad? Pero sin embargo Dios tuvo misericordia de nuestras vidas, ¿verdad? El capítulo 2 de Efesios, ahí encontramos la elección basada puramente en la gracia de Dios. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Es parafraseando esto lo que vemos en esta parte, ¿verdad?, de Efesios, del capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 1 consideramos el Evangelio desde la perspectiva de la gracia electiva de Dios. En el capítulo 2, Pablo da un giro a esta perspectiva, es decir, vamos a ver esta porción de la palabra desde la óptica del ser humano, ¿verdad? Por eso que dice en el 1,
y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y quién es lo que estaban muertos? Nosotros, ¿verdad? Entonces da un giro a la perspectiva y nos habla de nuestra situación y posición delante de Dios, ¿verdad? Y en qué situación Dios intervino en nuestras vidas. ¿Cómo estábamos delante de Dios? Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Ahí oímos el Evangelio y hemos sido renacidos por esa palabra incorruptible, ¿verdad? Por esa palabra que permanece y vive para siempre. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos conspiradores contra Dios y su soberanía sobre su propia creación. Entonces, bajo su buen juicio contra nosotros como pecadores estábamos muertos. Y luego, en el versículo 4 del capítulo 2, dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estos versículos constituyen una de las representaciones más gloriosas de nuestra salvación en todas las Escrituras. Dejan en claro que las buenas obras no son suficientes para ser justificados ante Dios. De hecho, la pregunta no es si nuestras buenas obras van a compensar las malas obras, ¿verdad? Sino la pregunta es si estamos vivos espiritualmente o muertos espiritualmente, ¿verdad? Dios debe hacernos espiritualmente para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo. Es lo que Pablo dice en el versículo 10, ¿verdad? Habiendo sido salvados totalmente por gracia, respondiendo a Dios con fe, podemos hacer las buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. O sea, no es que esas buenas obras ya son el resultado de nuestra salvación, ¿verdad? ¿Y cuáles buenas obras podrían ser estas? Los frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Partimos de ahí, ¿verdad? También, teniendo y considerando el contexto, estas buenas obras, Pablo lo trae una aplicación en cuanto a la unidad que Pablo anhelaba ver, ¿verdad? Y la cual Dios también había hecho, ¿verdad? Por medio del Evangelio para los judíos, para los gentiles y judíos, ¿verdad? Entonces justamente llegamos ahí donde el versículo 11, donde dice, si tienen la versión de Reina Valera, dice reconciliación por medio de la cruz. Entonces la aplicación principal del Evangelio, aquí Pablo nos presenta que es la unidad. Como resultado, Dios ha derribado la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa soy prisionero de Cristo Jesús, lo decía Pablo, ahora sí vamos a resumir todo esto. Pablo comienza con el contexto. Los gentiles durante un tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso lo vemos en el versículo 12. El versículo 14, resultado del Evangelio. Pero Él es nuestra paz, Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. El Evangelio entonces hizo esa paz entre judíos y gentiles, y entre ellos y Dios, ¿verdad? Pablo luego continúa este pensamiento en el capítulo 3, llamando a esto un misterio.
era un misterio que fue revelado en el sentido de que el Evangelio pudo hacer posible verdaderamente esta unidad. Pablo lo declara claramente en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si me acompañan acá en el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en Hechos, cuando Pedro se resistió en ir a predicar a Cornelio, ¿verdad? Porque era gentil? Y cómo Dios le tuvo que revelar, ¿verdad? Así en visión, ¿verdad? Que justamente Dios, a quien ha limpiado, que Él no lo llame inmundo, ¿verdad? Entonces Dios le estaba derribando esa estructura que tenía Pedro, ¿verdad? De que el Evangelio era solamente para los judíos, ¿verdad? Entonces ahí empezó esa obra, ¿verdad? Y luego Pablo, que fue constituido el apóstol para los gentiles, llevó este evangelio, ¿verdad? A todo el imperio de Roma, ¿verdad? Entonces también podemos decir que es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Recuerdan que en Cristo sería bendita todas las naciones. Y aquí vemos ya ese cumplimiento, ¿verdad? En donde el Evangelio estaba derribando, dice, esas paredes, ¿verdad? Intermedia que separaba. Sabemos que eso se refiere a lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Es donde había una parte donde estaba separado, ¿verdad? El lugar donde los gentiles debían de ofrecer sus ofrendas por sus pecados también, ¿verdad? Entonces, pero el Evangelio que trajo, que de ambos pueblos, judíos como gentiles, Dios hizo un solo pueblo, ¿verdad? Eso es lo que nos explica acá Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios. Y vemos realmente en esto la sabiduría de Dios, ¿verdad? De cómo Dios ha reconciliado a ambos pueblos. Desde los días de Abraham en adelante el pueblo de Dios estaba definido étnicamente, por eso es que a los descendientes de Abraham se les prohibió casarse con las naciones que los rodeaban. Ejemplo, ¿verdad? No tenía que unirse en yugo desigual. Pero de repente esa pared ha sido destruida. No somos salvos y eso vemos también a lo largo del Antiguo Testamento, que los judíos no eran salvos porque eran étnicamente judíos, ¿verdad? Sino que Dios tenía un pueblo espiritual dentro de lo que es Israel, el Israel étnico, ¿verdad? Esta idea de paz y unidad entre judíos y gentiles es la aplicación central de Efesios. Pablo incluso llega a afirmar que predicar esta unidad era su misión, diciendo con esta palabra: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí vemos a la cual el apóstol Pablo se refiere. ¿A cuál misterio, verdad? Se está refiriendo a eso. Versículo 6, judíos y gentiles juntos en la iglesia, ¿verdad?
La unidad es la aplicación principal entonces del Evangelio. El llamado central del ministerio de Pablo. Y el versículo 10 dice que esta unidad es central en el plan de Dios para glorificarse a sí mismo, para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces la unidad es posible gracias a Cristo. Y solamente en el Evangelio y verdaderamente entre hermanos hay una verdadera unidad. El mundo busca una unidad, ¿verdad? En la diversidad de gustos, de culturas, de deportes, pero sabemos que esa unidad no es algo que trasciende, así como el Evangelio, ¿verdad? Nosotros podemos estar aquí de diferentes culturas, niveles sociales, de diferentes trasfondos culturales, diferentes países, un africano, ¿verdad? Un europeo, pero tenemos una comunión, algo que trasciende cualquier necesidad, ¿verdad? Que trasciende el plano natural humano, ¿verdad? Que es el Evangelio, que es Cristo. Eso es lo que nos une y esta unidad Dios obra en nosotros, ¿verdad? Entonces, el verdadero evangelio es el que crea esta clase de verdadera unidad. Cuando afirmamos que todos somos depravados, ¿verdad? Que todos estamos muertos espiritualmente, que estamos en deuda con Dios, que Cristo es nuestra única esperanza, una extraña e impotente unidad nos sobreviene, ¿verdad? Y es porque todos estamos en un mismo pensamiento, ¿verdad? Por tanto, no es de extrañar que las barreras más familiares para la unidad en el mundo se derrumben en las iglesias que no están centradas en derrocarla, sino que se concentran en enseñar el Evangelio fiel y claramente. ¿Cómo Dios obra esta unidad? Realmente no es que nosotros buscamos así esa unidad, sino que por la predicación fiel y constante del Evangelio, la palabra de Dios, la teología, la sana doctrina, son esas, son eso lo que Dios usa, ¿verdad? Que estemos en un mismo sentir en cuanto a la doctrina, en cuanto a la teología, ¿verdad? De esa manera Dios obra sobrenaturalmente, ¿verdad? No es que nosotros andábamos buscando una unidad, ¿verdad? Nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino que Dios eso obra en nuestros corazones por medio de la palabra que es implantada en nuestros corazones, por medio de que el Espíritu Santo va uniéndonos, ¿verdad? Principalmente a Cristo, ¿verdad? Nuestra unidad con Cristo es lo que trae también esta unidad horizontal, digamos, ¿verdad? Bien. Sigamos entonces en el capítulo 3, versículo 14 al 21. Aquí vemos una unidad orgánica en la iglesia que se está dando entre gentiles y judíos, ¿verdad? Pablo se da cuenta de que la unidad humanamente es imposible, por lo cual ora de esta manera, ¿verdad? Y podemos ver eso en el versículo 14 al 21 del capítulo 3. Dice, el amor que excede a todo conocimiento, si tienen la versión de Reina Valera, dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué Pablo se está refiriendo? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Se está refiriendo a esta unidad, ¿verdad? Y la cual solamente Cristo, el Evangelio, puede traer, ¿verdad? Hay dos cosas por las que Pablo ora aquí. Primero, en el versículo 16 vimos que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, en otras palabras, para que el Espíritu de Dios les dé fe sobrenatural que necesitan para lograr esta unidad sobrenatural. Y segundo, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. Es porque debemos orar para conocer por completo el amor de Cristo por nosotros. Y eso es lo que potencia nuestro amor, porque le amamos a Él y sabemos por qué, porque Él nos amó primero, ¿verdad? ¿Cómo pueden los judíos amar a los gentiles y cómo podemos amar a aquellos que en nuestra propia iglesia con quienes no tenemos nada en común excepto Cristo? Debemos orar para que comprendamos el amor sobrenatural que Dios ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Eso hará el comprender el amor de Dios, obrará en nosotros ese amor sobrenatural por Dios primeramente y también por los demás. Y realmente, hermano, es el amor de Dios la que, así como dice su palabra, la que cubre multitud de pecados, ¿verdad? En una iglesia sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Que nos amamos, nos soportamos, nos perdonamos, ¿verdad? Y por eso, y si lo hacemos así, lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, ¿verdad? En el Señor lo estamos haciendo, porque humanamente vamos a ver muchísimo tropiezo. Y en la iglesia que uno vaya nomás, no, esta no es la iglesia, va a decir, ¿verdad? Esta no es la iglesia que estoy buscando ahora. Si uno primeramente pide que se le ame y que no ha conocido en profundidad del amor de Dios y no experimenta, ¿cómo Dios va a producir en nosotros ese estímulo de amar a los demás, a nuestros hermanos, ¿verdad? Solemos escuchar muchas veces que aquí no hay amor, ¿verdad? En esta iglesia no hay amor. Pero sin embargo, aquí vemos la palabra del Señor que ese amor viene a consecuencia de que nosotros le conocemos a Dios, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a amar. Y si amamos es porque Él nos amó primero, ¿verdad? Bien. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace todas las cosas? Es para la gloria de la alabanza de su gracia, ¿verdad? Vamos a ver tres
tres puntos por qué Dios ha hecho esta unidad, ha obrado de esta manera. Vemos la sabiduría de Dios. Si bien es cierto, en el juicio que Dios trajo, cuando los hombres estaban levantando la torre de Babel, confundió, dice, las lenguas, ¿verdad? Le dispersó a toda la humanidad, pero vemos otra vez que el Evangelio, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? De toda lengua, tribu y nación, dice, Dios está llamando a sus escogidos, ¿verdad? Sin importar la raza, sin importar ninguna diferencia, ¿verdad? Dios llama y lo inserta al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Dios hace esto? Primero, Dios ha hecho esto para la alabanza de su gracia. Capítulo 1, versículo 5, nos dice la palabra de Dios, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos ha predestinado? Porque somos buenos, somos mejores que nuestro vecino. ¿Por qué razón? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad. Fuimos aceptos en el amado, ¿verdad? En el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces Dios hizo estas cosas para mostrar la inmensidad de su gracia. Lo describe también este versículo 7 del capítulo 2, en donde dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios de esa manera obró en nosotros, ¿verdad? Segundo, ¿por qué Dios ha obrado de esta manera? Para alabanza de su sabiduría. O sea, ¿para qué Dios nos salvó? Pero teniendo en cuenta el contexto, ¿cómo Dios salva a los gentiles, ¿verdad? De quienes no eran los pactos y las promesas, ¿verdad? Que originalmente era del pueblo de Dios, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Pero también Dios ha obrado de esta manera, ¿verdad? Entonces, para alabanza de su sabiduría, dice. Entonces, la segunda respuesta sería para alabanza de su sabiduría. Pablo explica que su llamado a predicar el Evangelio para que judíos y gentiles puedan estar unidos en Cristo, siendo Dios creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Una pregunta, ¿por qué a veces la iglesia es un lugar tan incómodo para estar? Porque estas personas son las que tienen, ya hablamos de esto, ¿verdad? Que muchas veces en una iglesia están personas que no tienen nada en común excepto Cristo, ¿verdad? Pero es exactamente el plan de Dios. Cuando somos capaces de amarnos mutuamente de manera sobrenatural, hace que una declaración acerca de la sabiduría de Dios al crear a la iglesia, incluso a seres fuera de nuestro mundo físico, se sientan y toman nota, ¿verdad? La iglesia es la joya de la corona que refleja la sabiduría infinita de Dios a todo el cosmos. Realmente es increíble cómo uno en su mente puede darse, ¿verdad?
Solamente Dios puede obrar eso, ¿verdad? El punto 3, Dios obra esta salvación y de esta manera para su propia gloria, ¿verdad? Dios hizo todo esto para su gloria. Vemos eso en el capítulo 3, versículo 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Dios será glorificado para siempre en la forma en que nosotros, su pueblo, somos redimidos, en la forma en que vivimos y en la forma que siempre seremos suyos. Dios ha decidido glorificarse a través de nuestra redención. Nosotros somos pecadores. Él es el Dios todopoderoso del universo, como tal, elige glorificarse a través de nosotros, su iglesia ahora. Sabemos, hermano, que en verdad Dios es glorioso en sí mismo, ¿verdad? Pero Dios ha determinado de esta manera, a través de nuestra salvación, a través de redimir a pecadores, de esa manera Dios ha mostrado, dice, las abundantes riquezas de su gracia, a salvar a pecadores y hacerlo parte de su reino, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios para todo lo que hace, y esa es la fuerza impulsora detrás de todo lo que estamos viendo y de todo lo que Dios obra, es para su gloria, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Ahora, sigamos en el capítulo 4, 5 al 6. Vamos a ver ahí que Dios ha elegido, Él nos ha rescatado de la muerte, ha destruido la pared entre judíos y gentiles, pero a partir de estos capítulos, ¿verdad?, el lenguaje de Pablo pasa de indicativo a imperativo. Es decir, todo en estos 3 capítulos, Pablo estaba demostrando cómo Dios ha obrado de una manera sobrenatural. Y en el capítulo 4 es lo que siempre venimos diciendo, que todas las epístolas que Pablo ha escrito, primeramente presenta la teología y luego va la aplicación de esta teología, ¿verdad?, que es cómo aplicar el Evangelio a nuestras vidas, ¿verdad?, en la vida práctica, como lo solemos decir, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí vemos el imperativo de Pablo, que andéis como es digno del llamamiento que ustedes han recibido ahora. En resumidas palabras, el capítulo 4 al 6 abarca, y podemos resumirlo con estas palabras: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, en cambio hablaremos la verdad con amor, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Mantenga la unidad del Espíritu requerida por sus nuevas vidas en Cristo. Capítulo 4, 1 al 6. Para lograr esto, Dios nos ha dado dones para edificar la iglesia. Así que ya no deben vivir como gentiles. En cambio, digan la verdad, edificándose unos a otros, y perdónense, así como Cristo los perdonó. Sin embargo, no me malinterpreten. No les digo que tengan unidad con aquellos que mientan y dicen que la inmoralidad está bien. Eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 3 al 14. En cambio, aprovechen al máximo cada oportunidad.
sometiéndose unos a otros de las siguientes maneras. Esposas, estamos en el capítulo 5, versículo 21, esposas, sométanse a sus maridos, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, hijos, obedezcan a sus padres, padres, críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, traten a sus esclavos con respeto y temor, ya que sirven al mismo Señor. Finalmente, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, orando incluso por mí, para que yo pueda estar firme, lo decía Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí está la aplicación del evangelio que Pablo estaba dirigiéndose a los efesios, ¿verdad? Primeramente está la edificación mutua en el 4:1 al 3. Mantengan la unidad, dice, del Espíritu requerida por sus nuevas vidas en Cristo. En cierto sentido, un resumen de cómo debemos vivir en base a todo lo que hemos discutido en el capítulo 1 al 3. Por tanto, es también un resumen del desafío que el capítulo 4 al 6 se propone abordar. Yo preso, pues, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, todas las exhortaciones corresponden a la pregunta: ¿cómo mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz? En una congregación tan diversa que incluso abarca judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces el capítulo 4 responde este desafío de manera muy práctica. Vemos los dones. En primer lugar, usando los dones que Cristo nos ha dado, vemos cómo se iba a ir dando esta unidad. Es porque Cristo ha dado dones a su iglesia, ¿verdad? Ha constituido él mismo, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como con cualquier otro examen de los dones espirituales, en su carta Pablo deja en claro que este objetivo de los dones es la unidad de la iglesia. Es interesante, hermano, porque podemos, hace rato orando, estábamos justamente, le escuché, no recuerdo a quién de los hermanos, pero dijo que todos aquellos que son salvos, o sí, Dios le ha dado un don, ¿verdad? Para servirle, ¿verdad? Y es cierto, pero ese don que Dios nos ha dado dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No caer en ese engaño que si yo tengo un don es para mi propia realización personal, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que Dios nos da un don es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pablo escribe que los dones se dan a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El resultado, cuando se usan esos dones para proteger la unidad de la iglesia, y vemos que esta unidad justamente se da a través de la sana doctrina, ¿verdad? Muchas veces uno dice, no, la doctrina divide, ¿verdad? No, sin embargo, la doctrina, la sana doctrina, un entendimiento profundo, ¿verdad? Tener una teología correcta, eso sin embargo trae unidad, ¿verdad? Trae unidad y nos protege
de, de las falsas doctrinas, ¿verdad? Es justamente lo que nos dice acá, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como evangélicos creyentes en la Biblia, con frecuencia pensamos que en la unidad como un objetivo que, si se procura, podría comprometer lo que creemos. Sin embargo, es lo contrario, ¿verdad? En realidad, cuando buscamos la unidad fundamentada en el Evangelio, como Dios quiere, esa unidad es la que nos protege de comprometer nuestra doctrina, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado dones, Dios también nos ha dado sabiduría. Pablo dice que la unidad en la iglesia depende de que vivamos con sabiduría. Cuando estábamos muertos espiritualmente, teníamos el entendimiento entenebrecido. Eso es lo que nos dice en el versículo 18 del capítulo 4. Y estábamos separados de Dios por la ignorancia de nuestros corazones endurecidos. Ahora, sin embargo, estamos llamados a despojarnos del viejo hombre con sus deseos, con sus malos deseos, y a ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. Pablo nos dice que huir del pecado y vivir en piedad empieza con nuestras mentes. Si prestamos atención a la sabiduría de Dios y no a los deseos fugaces de la carne, creceremos en justicia y la iglesia crecerá en unidad y santidad. Bien. También otra aplicación, vemos las palabras, ¿verdad? Lo siguiente que vemos en este pasaje es que podemos usar nuestras maneras de hablar para edificarnos mutuamente. No debemos mentir, hablar con ira pecaminosa, ni usar palabras corrompidas, sino palabras que sean para la edificación de otras personas. Y debemos perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. También vemos otra aplicación en cuanto al dinero. El dinero puede ser una motivación buena y piadosa para el trabajo. Eso vemos en el versículo 28, en donde nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Verdad? Y el capítulo 5, estamos avanzando, hermano. El capítulo 5, versículo 3 al 14 dice: no se asocien con la oscuridad, que era la advertencia que Pablo les dio a los efesios ahora. El capítulo 5, cuando el tono de Pablo pasa de estímulo a advertencia. Eso lo vemos en el versículo 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. O sea, en otras palabras, no busquen tener unidad con estas personas que dicen ser hermanos, pero que viven de esta manera, ¿verdad? Esa era la advertencia. No busquen la unidad en la iglesia a cualquier costo, ¿verdad? Esa es la advertencia que Pablo nos da, ¿verdad? Sorprendentemente, un gran cambio del amor y del perdón. Vemos que en una carta acerca de la unidad del Evangelio, Pablo se toma el tiempo de advertirnos acerca de un tipo equivocado de unidad. Una congregación nunca debe buscar la unidad en la diversidad
si eso significa tolerar la avaricia, la impureza, la incorrección o la inmoralidad. El pueblo de Dios debe separarse de tales cosas. Los cristianos deben recibirse unos a otros con los brazos abiertos, independientemente de su origen o nacionalidad, pero la diversidad del lenguaje de Pablo es indicativo de cuán fuertemente debemos también oponernos a cualquier intento de forzar la unidad donde el Evangelio no sea el fundamento de nuestra amistad. Aprovechen bien al máximo cada oportunidad de eso. Es también otro consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? En cambio, aprovechen al máximo cada oportunidad, sometiéndose unos a otros de las siguientes maneras, ¿verdad? Es lo que vemos, ¿verdad? Si me acompaña, hermano, estamos en el capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 18. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino antes bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿De qué manera vamos a aprovechar bien el tiempo entonces? O al máximo la oportunidad. Es siendo sabio y ¿de qué manera? Siendo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? A eso es lo que Pablo nos está direccionando, ¿verdad? Y apunta a las diferentes relaciones primeramente dentro de la unidad familiar. Nos habla cómo los cónyuges deben tratarse. Toca también el área de los hijos, de los padres, de los amos, de los esclavos, ¿verdad? Entonces, vivir conforme a la voluntad de Dios, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos someternos, dice, unos a otros en el temor del Señor. Y ahí va citando: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Luego, hijos, obedezcan al Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego está el consejo para los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego está: los siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y también, amos, hacerlo con ellos de lo mismo, dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y vuestro está en los cielos, y que para Él no haya acepción de personas, ¿verdad? Entonces está, hermano. No, no disciplinarlo con yo buscando mi propia justicia, ¿verdad? No disciplinarlo con enojo, ¿verdad? Con ira, sino disciplinar verdaderamente lo que a Dios le está desagradando, ¿verdad? O sea, mi disciplina es porque está desobedeciendo a Dios. Yo no debería disciplinarle a mi hijo porque a mí me está desagradando, ¿verdad? Entonces, no sé si... Sí, buscando que realmente a través de la disciplina que llegues a darle, eso le ayude a tu hijo, a nuestros hijos, de llevarlos a Cristo, ¿verdad? Sí, que tenga un temor reverente, ¿verdad? O sea, no digo que con eso va a ser salvo, ¿verdad? Va a ser a través del Evangelio.
pero al menos va a tener esa conciencia, ¿verdad? De que a Dios le ha desagradado y que de alguna u otra manera le estás indicando el carácter de Dios a través de la disciplina que le estás dando. Sí, sí, hablarle que a Dios eso no le agrada, es lo que siempre nosotros hacemos ahora. Sí, así es. Continuemos entonces. Luego llegamos a las salutaciones finales de Pablo. No, perdón hermano, está el versículo 10 del capítulo 6, en donde eh, nos habla de la armadura que el cristiano debe tener. Por lo cual, por los demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo es como eran sus últimas palabras, es como aquella persona que se está dirigiendo, que te está dando las últimas palabras antes de partir. Y entonces fueron las palabras de Pablo para la iglesia de Éfeso. Así como Pablo, Dios le sostuvo, ¿verdad? Y estaba a punto de partir, Dios le sostuvo y lo mantuvo firme, ¿verdad? Entonces también Pablo deseaba que los cristianos de Éfeso perseverasen hasta el final y estén firmes en el Señor, ¿verdad? Al inicio, Pablo justamente oraba para que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos también que al final Pablo llama a los efesios, ¿verdad? Que puedan vestirse con toda la armadura de Dios para que ellos puedan mantenerse hasta el final, ¿verdad? Manténgase firme hasta el final, entonces. Finalmente, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Y Pablo también pide para que se ore por él, para que pueda presentar el Evangelio como debe, ¿verdad? Con denuedo, para que él pueda, dice, revelar el misterio del Evangelio a aquellos a quienes iba a predicar, ¿verdad? Eso nos lleva, bueno, es lo que normalmente se conoce como la guerra espiritual, ¿verdad? Este pasaje, ¿verdad? El capítulo 6 termina con una descripción de lo sobrenatural obrando, pero ahora el llamado es más amplio, el llamado es a permanecer firme. Pablo repite estas palabras de estar firme, ¿verdad? No es algo fácil de hacer. Y solamente Dios realmente puede ayudarnos. Lo hizo con Pablo y en su fidelidad también vemos que Dios a lo largo lo ha hecho, ¿verdad? Con su pueblo. Y esa era la oración y el corazón de Pablo para que los efesios, los creyentes que estaban en Efesio puedan ser fortalecidos y que ellos perseverasen hasta el final, ¿verdad? ¿Qué tan apropiadas son sus últimas palabras de instrucción? Diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, todas estas instrucciones Pablo lo estaba dando. Es como que Pablo le está diciendo a los efesios, por favor, aprovechen todos los medios de gracia que están a disposición de ustedes, ¿verdad? Para que puedan estar firmes, ¿verdad? Y lo va diciendo, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un medio de gracia. Orad en todo tiempo con toda oración
y súplica en el Espíritu. La oración es un medio de gracia. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está en prisión, ya anciano, orando y pidiendo que otros oren para que Dios lo haga valiente. Pablo sabía que se necesitaba valentía para continuar y así lo hizo. Y es ahí donde concluye este libro acerca de la unidad que proviene del Evangelio, ¿verdad? Con el deseo de Pablo de continuar predicando este Evangelio para que la unidad de la iglesia continúe creciendo. Conclusión, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe? Pablo nos dice en el versículo 15 del capítulo 6, y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz nos preparará para resistir y perseverar. Bueno, de manera más práctica, lo que Pablo está diciendo es: ustedes recibieron el Evangelio, fueron reconciliados con Dios, apliquen ese Evangelio a sus corazones, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? También nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos salvos, algunos 10 años atrás, otros menos, ¿verdad? Pero somos salvos. Y luego, ¿qué pasa? Luego nosotros, ese mismo Evangelio que nos salvó, nosotros aplicamos todos los días. ¿Cómo aplicamos? O sea, ¿qué entendemos de eso? Significa poner mi confianza en el Señor, en su palabra, conocerle a Él, conocer sus promesas. Eso es, ¿verdad? Eso es aquel Evangelio que nos salvó. Cuando nosotros fuimos salvos, siempre le decimos a la persona cuando le predicamos que confíe en Cristo, que crea en Él, que confíe en Él, ¿verdad? Y eso es el Evangelio, es poner tu entera confianza en Cristo, no en tu propia obra de justicia, ¿verdad? Pero también nuestra vida cristiana también. Aplicar el Evangelio todos los días en nuestras vidas es eso. Poner nuestra confianza en Él, nuestra mirada en Cristo. Y eso es, ¿verdad? Entonces, el Evangelio nos preparará para resistir y perseverar. Cristo está sentado a la diestra de Dios en los reinos celestiales. Su victoria es segura, pero vemos que realmente aún no todo está sujeto a Él. Todavía estamos librando una batalla contra las fuerzas espirituales del mal. Aún no fue establecido cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia, pero sí el reino de Dios ya fue puesto en nuestros corazones, ¿verdad? También podemos ver de esta manera general, ¿verdad? Una visión general de Efesios, que la fortaleza para esta batalla proviene del Evangelio, ¿verdad? Como vimos en la primera mitad del libro, nuestra fortaleza viene de saber que nuestra aprobación ante Dios es puramente el resultado de su misericordia y gracia. Habiendo resucitado con Cristo, podemos orar con Pablo para que conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y también en la segunda mitad del libro, nuestra fortaleza para vivir para Dios proviene de la paz que conocemos dentro de la iglesia ahora, que es a través del Evangelio, ¿verdad? El cuerpo de Cristo está de todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la unidad, de la estatura de la plenitud de Cristo. Con esta esperanza en mente,
podemos unirnos a Pablo en adoración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo. Por Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, de manera a concluir, les invito a que podamos orar y así dar por terminada la clase de hoy, ¿verdad? Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, por el libro de Efesios, Señor. Vemos, Señor, cómo tú nos has bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vemos, Señor, que todas las cosas que tú has hecho, Señor, es para tu gloria, Señor. Si tú has redimido, has perdonado a pecadores, Señor, es para tu gloria, Señor. Es por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Es para la gloria de la alabanza de tu gracia, de tu sabiduría y para tu propia gloria, Señor. Nadie, Señor, ninguno de nosotros, Señor, merecía, Señor, ser adoptados, Señor, como hijos tuyos, Señor, ser miembros, Señor, de tu familia, Señor. Mas a ti te plació, Señor. Vemos, Señor, que en tu sabiduría, Señor, tú has salvado, Señor, y has hecho tanto de los judíos como gentiles, has hecho un solo pueblo, Señor. Padre amado, Señor, y esto aún, Señor, para los apóstoles, Señor, era difícil de entender en ese momento, pero es tu sabiduría, Señor, y tú es quien enseña, Señor. Tú eres quien obra verdadera unidad dentro, Señor, de tu iglesia, Señor. Padre amado, Señor, para que nuestra verdadera unidad, Señor, sabemos, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor. No en nuestros gustos, no en en aquellas similitudes, Señor, que están basadas en nuestra unidad, sino está basada, Señor, en tu palabra, en tu evangelio, Señor, y en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, y verdaderamente te pedimos, Señor, que como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Señor, seamos vestidos, Señor, de toda, Señor, tu armadura, Señor. Te damos gracias, Señor, por los medios de gracia que tú has dispuesto a esta iglesia local. Padre amado, que podamos asirnos, Señor, de todos los medios de gracia para que podamos crecer, Señor, como una unidad orgánica, Señor, como iglesia, que podamos crecer en santidad, Señor, en santidad congregacional y en santidad, Señor, personal, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es necesario que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Así pudimos ver, Señor, en tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú lo hagas posible todas estas cosas, Padre, en tu iglesia, Señor, por los méritos de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.